qué cosas nos pueden ayudar desde la perspectiva del burnout a lidiar con el agotamiento o el desgaste que puede surgir ante los cuidados en casa. Bueno, en primer lugar, tener bueno, antes de eso, percibir lo negativo, ¿verdad? Comprender cuando se está llegando a un síndrome del burnout, a un síndrome del cuidador. Por ejemplo, bueno, yo he hecho visitas domiciliares a las casas de pacientes la mayoría son con deterioros cognitivos, problemas de memoria, Alzheimer, que realmente ya no pueden ni ir a la clínica, ¿verdad? Por la situación, la condición en la que están. No porque no puedan caminar, sino que porque si lo sacan se Se pierden, se desorientan. pueden ir. Ajá. Entonces, se encuentran personas incluso que no son de la familia nuclear, digamos hijos o nietos, digamos propiamente, sino que son primos que vienen de otros lugares, de otras áreas geográficas y que o llegan todos los días o pues prácticamente ya viven ahí y son situaciones no de 8 a 4, de 7 a 3, ¿verdad? Como un horario laboral per se, sino que 24 horas al día hay momentos en los que, por ejemplo, llaman a una ayuda psiquiátrica o geriatría, por ejemplo, que también ve mucho esto, porque el paciente sí, llamémosle paciente, no duerme, entonces está dormido en el día, momentos en los cuales la persona cuidadora no puede dormir y no duerme de noche, entonces tampoco deja dormir al cuidador, entonces ahí se está desgastando tanto el paciente, ¿verdad? Como tal, que no descansa bien, y el cuidador, entonces ya son dos pacientes, digamos. Sí. Entonces, reconocer cuándo se está entrando o pues ya se está en un síndrome del cuidador es el primer paso, creo yo. ¿Y cómo, Ah, cómo se manifiesta? Hay fatiga, ¿verdad? Lo que había mencionado, cansancio, el hecho de, por ejemplo, despertar y decir, otra vez tengo que cuidar, otra vez tengo que estar aquí. Ese deseo de ya no hacerlo, ¿verdad? Que es algo. Suena duro porque obviamente estoy cuidando a mi mamá, estoy cuidando a mi abuelo, a mi abuela o un familiar cercano, pero pasa, Sí. ¿verdad? Entonces, eso. También el hecho de, en un punto, bueno, cambios en la alimentación, cambios en el sueño, ¿verdad? Que ya no duerme bien, ya sea porque no puede dormir bien o porque tenga que estar cuidando preocupado, que un ruidito y se levantan. También algo bien difícil y es duro de aceptarlo por parte de la persona con el síndrome del cuidador, que puede llegar el momento de sentir enojo, incluso odio contra la persona a la que se está cuidando, de pensar, "Ay, ojalá que ella se muera, ¿verdad?" Pasa. Y esto cabe recalcar que no es algo propiamente malo de la persona, ¿verdad? Que no es por maldad que lo esté pensando. Y le comento esto porque es algo bien difícil, pero bien común, ¿verdad? Y aceptarlo cuesta bastante. O sea, el pensar, ojalá que ya se muera, ¿verdad? Que no es algo que obviamente uno pensaría, pues, pero llega a tal grado el síndrome del cuidador que pueden empezar a surgir estos pensamientos. Entonces, como primer punto, reconocer cuando ya se está o se está llegando o ya se está como tal en un síndrome del cuidador. En segundo lugar, buscar ayuda. Generalmente, la persona que está en esta situación pues acude a sus familiares, amigos y en muchas ocasiones, por supuesto, ayudan, ¿verdad? Vaya, hoy lo voy a cuidar yo. Eh, Tenés razón, vamos a dividirnos los horarios, ¿verdad? Sin embargo, y me atrevería a decir que quizás la mitad de las personas que hacen esto se ven con lo que mencionaba antes, con si no pasa nada, si yo Ella siempre lo ha hecho. Ajá. Yo trabajo 8 horas en un lugar estresante, vos no vas a cuidar a la familia, ¿verdad? Vos no trabajás o cosas así, ¿verdad? O si te damos todo aquí, la comida, digamos, agua, todo eso. Entonces,
es incluso a veces más complicado que un trabajo formal de ir a la oficina y regresar a la casa, porque es 24 horas, sin una remuneración como tal, con más responsabilidades, ¿verdad? Entonces, eh, aquí viene la segunda parte de la ayuda que también existen los profesionales de salud, ¿verdad? Acercarse, en general, pues un personal de salud, médico, ¿verdad? Lo puede orientar, pero los que manejamos estas situaciones somos los psiquiatras o los psicólogos, ¿verdad? Que le pueden ayudar a manejar esta condición, a manejar el estrés, a brindar otras herramientas que ya voy a platicar. Y en dado caso, pues ya se haya convertido en una depresión, obviamente el psiquiatra, ¿verdad? Que, bueno, también el psicólogo, pero digamos en el aspecto de los medicamentos, pues el psiquiatra. También hay otras medidas, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio es sumamente recomendado. Nosotros, ya tanto psicólogos como psiquiatras, pues recomendamos el ejercicio a todos, ¿verdad? Sí, No solo... a mí se me hace interesante cómo a veces olvidamos pues que somos cuerpo y mente, Claro. ¿verdad? A veces nos separamos y nos abstraemos y decimos, no, lo que pensamos, que no sé qué. Pero todo está bien relacionado. Y en este caso, pues el ejercicio puede hacer que nuestra mente descanse, digámoslo así, o genere cierto alivio, ¿verdad? ¿Qué otras medidas de los cuidados como del cuerpo pues también pueden ayudar? Comer bien, una buena alimentación, como les mencionaba anteriormente, cambios en la alimentación es uno de los alteraciones que hay en este síndrome. Entonces, vigilar una buena alimentación, porque si ya sea estoy comiendo mal o estoy tomando menos líquidos, por ejemplo, me estoy deshidratando, eso favorece a un desgaste físico y el desgaste físico favorece al desgaste mental. También un buen sueño, ¿verdad? Hay que vigilar el poder tener nuestro espacio de sueño. Una medida muy importante es crear nuestro propio espacio, ¿verdad? Un espacio para nuestro cuidado, que no tenga nada que ver con cuidar. Pero no significa, vaya, hoy vamos a sacar llamémosle al paciente al parque, porque entonces lo va a estar cuidando, pero en el parque. E Sí. incluso más cuidados porque se puede ir, se puede correr si es que camina, Hay más se desorienta. factores de los que uno debe estar Ajá. pendiente. Entonces, es cuidado de la persona que está en el síndrome del cuidador, no cuidado de la misma persona en otro lugar, Sí. ¿verdad? Esto, pues, tener ya sea solo, ir a pasear, ir a descansar, irse a la casa, con amigos, ir a disfrutar, ¿verdad? Una actividad que hay que tener en mente que aunque sea nuestro familiar al que estamos cuidando, también nosotros somos una persona Sí. y también nosotros necesitamos cuidado, ¿verdad? Entonces, otras medidas, por ejemplo, no sé si habrá escuchado o los que escuchan este podcast, el mindfulness. Ujú. El mindfulness es una técnica bastante compleja, ¿verdad? Solo se puede pensar como solo cerrar los ojos, imaginarnos en un lugar, pero realmente nos enseña relajación, nos enseña a, por así decirlo, apartar nuestros pensamientos, ¿verdad? A enseñarle al cerebro cuándo cada pensamiento tiene su hora, su lugar, y de esta manera botamos estrés. Y el mindfulness realmente ayuda bastante, ¿verdad? En la práctica psicológica, psiquiátrica. Y obviamente, pues en este caso el mindfulness que es, del síndrome del cuidador, que tiene que ver bastante con el estrés, ayuda el mindfulness. Ok, otra cosa pues que los oyentes deben tener en cuenta que entre mejor esté la situación para la persona que cuidan, pues menor será la carga que puedan experimentar con las tareas, ¿verdad? Si se disminuye el dolor, se manejan las náuseas u otros síntomas debilitantes, pues sentirán menos laborioso su trabajo. O a veces pues contar con una andadera, con una silla de ruedas, equipo para el baño, ya hace que las tareas sean más fáciles
y que también pues nuestro ser querido esté más cómodo, ¿verdad? Y claro, siempre habrán situaciones que nos sobrepasen, ¿va? Siempre hay enfermedades angustiantes y no siempre se puede mantener todo en equilibrio. Y siempre hay etapas pues más demandantes en toda enfermedad. Y puede que al inicio, pues cuando recién tomamos esta tarea, la hagamos con la mayor intención, con el mayor ímpetu, pero este tipo de energía no se puede mantener siempre, ¿va? Y más si de verdad se hace con este entusiasmo así tan desmedido de tratar de ayudar, ¿verdad? Y con el tiempo podemos tomar cierta distancia para sentirnos como protegidos, ¿va? Y este distanciamiento puede generar cierto alivio, pero a grado de un poco de frustración. Hay otros, pues, que ante la nueva responsabilidad lo pueden ver como algo demasiado exigente y se sienten abrumados y se ven paralizados. Digamos que están estos dos extremos, ¿va? Y todo esto pues me hace pensar en lo importante que es la actitud con la que tomamos la decisión de cuidar a algún familiar o algún ser querido desde el inicio. Entonces, no sé si hay alguna recomendación en cuanto a si estamos empezando a cuidar a alguien o nos vemos que en el futuro puede ser posible que nos toque cuidar a alguien, cómo fuera la mejor manera de adoptar esta nueva responsabilidad desde un principio. Fíjese que lo que mencionaba en principio de esto que decía, em, si se logra un buen cuidado de la persona, mejoran mucho y disminuyen los cuidados que hay que brindarle. Por ejemplo, un paciente, un caso de un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? De estas visitas domiciliares que les hablaba, que no dormía, se agitaba, se desorientaba, en la noche estaba despierto, en el día dormía por poquito, digamos. Entonces, obviamente, los cuidadores, que eran un hijo y una prima de este hijo, estaban ya, tal vez no en el síndrome del cuidador ya extenso, pero sí entrando. Entonces, al manejarlo, realmente se le mejoró el sueño, ya los cuidadores podían dormir. Y con ayuda de una fisioterapeuta, una fisioterapista, pues se les puso unos rieles para andar en la casa, Mm, en la misma casa. Y la fisioterapista pues lo hizo al paciente unos ejercicios, unas rutinas. Después me estaba contando el hijo que ya el mismo paciente camina, hace sus tramos, él solo, con supervisión, por supuesto, pero eso ayuda mucho, porque aparte de que, bueno, ya duerme bien el paciente y los cuidadores, el paciente hace ejercicio, que también a él le está haciendo beneficio, ¿verdad? Disminuye el estrés de ambos cuidadores y del paciente, disminuye la agitación del paciente. Entonces, con medidas básicas, digamos, ¿verdad? Que suelen olvidarse, pero son básicas, se logra un gran cambio. Entonces, si tenemos o si estamos empezando a ser cuidadores o próximamente ya vemos como que vamos a necesitar cuidados o alguien pues cercano a nosotros va a necesitar va a ser cuidador, en primer lugar, entender bien la enfermedad, ujú, ¿verdad? Que esto, pues en parte es responsabilidad también si es que está con algún personal de salud, el paciente, digamos, eh, preguntarle a esta persona, sea cual sea su especialidad, qué implica la enfermedad, qué es la enfermedad, el diagnóstico concreto, tener bien los tratamientos. Por ejemplo, en muchas personas pues me enseñan unas tablas que hacen con las diferentes horas de las medicinas y todo, que eso obviamente ayuda a tener un horario fijo, en vez de estar ujú, cuál iba, qué pastilla nos dijeron, cuál iba ahorita, que eso también descontrola al paciente, no tener un horario fijo. Hacen cajitas con
los pastilleros, con las horas y todo bien ordenado, ¿verdad? Eso simplifica mucho, ¿verdad? Ahora, también tener un plan de cuidados, por ejemplo, lo que hemos venido hablando, una sola persona no puede, ¿verdad? Hay que tener presentes que no somos, eh, no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Por supuesto, al principio la persona que empieza cuidando va a poder hacerlo todo, ¿verdad? Bueno, depende de la salud mental previa, pero en general, digámosle, se puede, lo pueden hacer todos, lo cuidan a 24 horas al día, 7 días a la semana o 6 si le dan un día de descanso. Le hacen la comida, lo bañan, todo. Pero rápidamente se van a empezar a desgastar. Entonces, y esto es con seguridad, ¿verdad? Nadie puede mantener un ritmo de 200 kilómetros por hora por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, entre mejor dividida esté el cuidado del paciente, más fácil va a ser para los cuidadores y menos riesgo va a tener de entrar en este síndrome del cuidador, que es bien fácil entrar en el síndrome del cuidador, ¿verdad? Igual que en el burnout, pues en el aspecto general del burnout. Entonces, platicar con la familia, platicar con, bueno, no sé si, por ejemplo, si tienen acceso a un cuidador especializado como cuidador, como un enfermero, ¿verdad? Que brindan cuidados en salud, pero dividirse los cuidados, hacer un plan, digamos, por decir un ejemplo, 3 personas, un día cada una, van a cuidar al paciente con enfermedad de Alzheimer, con Parkinson, con lo que sea, para que también estas personas tengan espacios para ellas mismas, que es lo que hablábamos también dentro de las medidas para cuidar del cuidador, y que no recaiga todo sobre una sola persona. Entonces, entre más conocimiento se tenga, mejores cuidados se van a poder brindar y la división de los cuidados para cuidar del cuidador, ¿verdad?